Seguimos con la serie del Pentateuco, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 19. Y para algunos que tienen ciertas versiones, hay un subtítulo en este capítulo 19 que dice las ciudades de refugio. Y yo le pongo las ciudades de la gracia. Justamente así va a ser el título hoy de la predicación, las ciudades de la gracia. Aunque aquí habla en plural, las ciudades del refugio, se transforma en algo singular, porque tenemos a alguien en quien refugiarnos. Amén. Bueno, yo lo tengo, no sé ustedes. Y cada vez que yo me siento con el deseo de sentirme refugiado, abrazado, consolado, justamente busco a mi Consolador, a mi Señor Jesucristo. Y Él siempre con brazos abiertos me abraza, me consuela, me alienta y me dé ánimo para seguir caminando con Él. Amén. Una de las perfecciones divinas que Dios tiene como Dios es ser un Dios justo. Es un Dios justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. En este capítulo Moisés nos va a hablar de cómo es que habla la justicia de Dios, cómo es que obra la justicia de Dios a través de tres tipos de pecados: el homicida, el ladrón y el testigo falso. Y yo preguntaría esta mañana, ¿cuántos homicidas hay aquí esta mañana? Y muchos de repente pues dicen, no, pastor, yo nunca he matado. ¿Seguro? ¿Segura? No necesitamos matar físicamente, pero a veces lo hemos hecho con la mente. Cuando tú maldices, cuando tú has maldecido a alguien, cuando tú has hablado mal de alguien, cuando tú has lastimado espiritualmente a alguien, cuando tú has hablado mal de alguien. Ahora resulta que soy el único. Y aquí hay puros santos, perfectos. ¿Cuántos de aquí han robado? Y muchos dirán, no, yo nunca me he metido en una casa a robar. Hay muchas formas de robar, amados. El hecho que no tengas tiempo, estás quitando tiempo a tu espíritu y eso se llama robo para que estés con el Señor. ¿Cuántas veces tú no cumples con el tiempo en familia porque no tienes tiempo y le estás robando a tu familia? ¿Cuántas veces tomamos lo que no nos pertenece porque le pertenece a Dios? ¿Cuántas veces tú te sirves primero cuando no dejas que Dios se sirva primero? Y eso se llama robo. ¿Cuántas veces has hablado de alguien o has murmurado de alguien? Estos tres pecados les da un tratamiento diferente Moisés en este capítulo 19, donde el homicida no es un homicida común y corriente. Vamos a leer justamente el capítulo 19, vamos a ir leyéndolo de una manera que podamos entender, comprender lo que Dios dice a través de este capítulo y vamos a irlo llevando justamente a la gracia de Dios. Y justamente estas alabanzas hablan de la gracia de Dios. Hoy estamos aquí por gracia del Señor. Dice, cuando Jehová tu Dios, capítulo 19, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te dé a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de las tierras que Jehová tu Dios te da de parte que la poseas.
arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra. Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya ahí. De entrada dices tú, ¿cómo que vas a apartar lugares específicos para que un homicida huya en esa ciudad? Vamos a seguir leyendo para entender que no es un cualquier homicida. Dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Entonces estamos hablando de alguien que no mató de una manera alevosa. No mató por odio, no mató por venganza, mató de una manera accidental. Sigo leyendo. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano al golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de las ciudades y vivirá. Entonces no es cualquier homicida. Es alguien que mató de manera accidental. Sigo leyendo. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte. Entonces ya no sería solamente una muerte, sino serían 2 muertes. Una de manera accidental y una de manera vengativa. Hasta en eso Dios es justo. Hasta en eso Dios tuvo cuidado. Estaban próximos a entrar justamente a la tierra prometida, donde manaba leche y miel, pero bien sabía Dios que aunque ellos iban a llegar a esta tierra prometida, iban a llegar con pecado. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que aunque estamos en Cristo, seguimos siendo pecadores. Pero hoy vivimos tú y yo y caminamos por gracia. Y por eso le damos gracias a Dios por su gracia que derrama y son nuevas cada mañana. Versículo 7, por tanto yo te mando diciendo, separéis 3 ciudades y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. En total, ¿cuántas son? 9. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Entonces aquí vemos un ejemplo de que puede ser un homicida no culposo, porque fue de una manera accidental. En el versículo 14 dice, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de las propiedades de tu prójimo que fijaron los antiguos. Entonces aquí hay una forma de robar y de hurtar sin darte cuenta. De repente alguien te vende un terreno, el terreno está mal medido, no colinda correctamente, pero tú no te das cuenta de eso y tú construyes y a la larga te dicen, tú tomaste 1 metro, 2 metros más del terreno que no te corresponde y tú construiste. ¿Robaste? Estrictamente sí. ¿De manera culposa, adrede? No. De repente recibes un cambio de alguien, compraste algo y te da cambio y te lo echas a la bolsa. ¿Cuántos de repente tenemos el cambio si ya lo contamos, lo metemos en la bolsa? Llegas a casa y te das cuenta que te dieron de más. ¿Robaste? Sí. ¿Lo hiciste con todo alevosía y ventaja? No. ¿Se dan cuenta cómo el trato de estos 3 pecados son distintos? Aquellos que de repente pueden hablar sin darse cuenta, pueden hablar sin estar presentes. De repente les gana o aflora el mal corazón y de repente pueden hablar mal de alguien, puede ser un mal testigo de alguien. Y cuando les pregunta, ¿tú estuviste ahí en este lugar? ¿A ti te consta que estuviste ahí? No, pero es que no, entonces ya tú estás siendo justamente
un autor de un falso testimonio. Pero esto, ¿cómo aplica hoy en nuestras vidas? ¿Cómo hoy realmente esos tres pecados, que si bien es cierto, hoy no practicamos el pecado, pero seguimos siendo pecadores? Hay dos enseñanzas en la Biblia sobre Dios. Una es la incomprensibilidad de Dios. Hoy la Biblia nos habla de la incomprensibilidad de Dios. ¿Por qué? Porque nadie va a poder conocer a Dios como Dios es. Pero también la Biblia nos da la posibilidad de conocer a Dios en su soberanía, permitiendo darse a conocer a través de ella. Entonces conocemos parte de lo que es Dios a través de lo que Él ya reveló a través de las Escrituras, pero no es Dios en su totalidad. Para poder conocer a Dios en su totalidad, ¿qué necesitaríamos? Tener la mente de Dios. Y eso nunca va a pasar, eso nunca va a suceder. Pero Dios demanda que lo conozcamos. Dios demanda que lo conozcamos. Vamos al Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que dice Dios respecto a que lo conozcamos como algo que demanda Él? Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿Dios demanda que lo conozcan? Sí. Dios demanda que conozcamos a Dios, porque esa es justamente la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo estemos en la presencia de Cristo, seguiremos escuchando de su palabra, y su palabra misma nos seguirá revelando de quién es Dios, quién es Cristo por la eternidad. No vamos a hacer otra cosa más que alabar, adorar y escuchar justamente a Cristo por la eternidad. Tal vez en nuestra mente dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos poder escuchar por la eternidad a Cristo? Pues es algo que es incomprensible para la mente humana, pero para Dios es natural, porque así es Dios. Entonces aquí está diciendo que podemos conocer a Dios de una manera diferente a través de la Biblia, pero lo que más es importante para Dios es que lo conozcamos de una manera vivencial, que empecemos a vivir justamente a Cristo en nuestras vidas. No solamente somos cristianos nominales. Un cristiano nominal es aquel que se dice cristiano o dice profesar una fe en Cristo. No solamente es hasta ahí nuestra responsabilidad es que tú vivas una vida que se parezca a la de Cristo y que la gente puede conocer a Cristo a través de ti, puede escuchar a Cristo a través de ti, puede sentir a Cristo a través de ti, puede caminar con Cristo a través de ti, puede sentirse acompañado por Cristo a través de ti. A eso se refiere justamente un conocimiento vivencial, un conocimiento que produce frutos. La palabra conocer es la misma palabra que Moisés utilizó cuando Adán conoció a su mujer y ella le dio un hijo. ¿Qué quiere decir? Que Adán tuvo una intimidad con su esposa y su esposa a los 9 meses les dio un hijo. ¿Cuál es el tipo de conocimiento con Cristo? Es exactamente el mismo. Yo necesito tener frutos dignos de arrepentimiento porque Cristo mora en mí, porque Cristo vive en mí, porque Cristo tiene una intimidad conmigo y yo en Él. Y eso produce frutos dignos de arrepentimiento. Por eso cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, es a través de la intimidad con Cristo por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra.
y comenzamos entonces a desarrollar las 9 virtudes del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y tenemos que trabajar hoy, tenemos mucha tarea porque tenemos que trabajar justamente en estas virtudes día con día. ¿Cómo es que entonces, hoy siendo pecadores, Dios nos lleva justamente a un refugio? Cada vez que tú y yo pecamos, ¿cuál es tu sentir? Yo preguntaba el día de ayer, yo le preguntaba a alguien, le decía, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste por Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú derramaste una lágrima por Cristo? ¿Hace cuándo fue la última vez que tú lloraste por Cristo? Creo que deberías de hacerte esta pregunta y decirte, híjole, creo que tengo caminando 1 año, tengo 5 años, tengo 10 años. Nunca he llorado por Cristo. Y yo creo que alguien que no ha llorado por Cristo, entonces, ¿qué hay dentro de ese corazón? ¿Cómo está ese corazón? Un corazón completamente endurecido. Tú entras en una intimidad con el Señor y en esa intimidad hay un arrepentimiento, porque sabes tú que lo ofendes en todo momento al Señor. Pero en su gracia siempre Él, con brazos abiertos, está para consolarte, para alentarte, para fortalecerte. Por eso creo que tienes que vivir tú esta intimidad con Cristo a través de la gracia de Él. Y si vemos los grandes hombres de la Biblia, fueron llevados justamente por gracia. ¿Por qué se salvó Noé? Por gracia. ¿Cómo es que José, después de haber sido vendido por sus hermanos a los ismaelitas y después de haber sido vendido a Potifar, dice que Potifar reconoció que había gracia en ese varón, que lo puso como segundo a bordo de su casa? Y es un ejemplo de gracia. Dice que la mujer de Potifar quiso lastimar la vida de José porque no accedió a sus peticiones ilícitas, sexuales. Y fue mandado a la cárcel. Y dice que Dios estaba en la vida de José, de tal manera que el jefe de la cárcel lo puso como jefe de cárcel, al cuidado de los presos, porque había hallado gracia a los ojos de Dios. Años después, Faraón lo pone como segundo a bordo del país más grande y más poderoso de la tierra, que era Egipto. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Por gracia, amados. No hay nada que tú y yo podamos hacer en este mundo para poder recibir justamente algo que merecemos. Tú y yo no merecemos que la muerte eterna. Eso sí, estoy muy consciente y muy de acuerdo con todos que merecemos hoy la muerte eterna. Pero a Dios le plació justamente reconciliarnos con Él a través del Hijo. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Por gracia. Fue por gracia, no hay otra manera. No hay forma de hacer algo diferente que nos lleve justamente a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo. No hay manera. A Él le plació y a Él le place todos los días, porque son nuevas cada mañana, el traerte a Él justamente, el perdonarte todos los días, el derramar misericordia todos los días en ti, porque es por gracia. Y te lleva justamente a estas ciudades de refugio que es Cristo. Es Cristo. ¿Cómo es que María pudo lograr ser la madre de Jesús? ¿Había algo suficientemente que María tenía para hacerse digna de ser madre de Jesús? No. Fue escogida por gracia. Por gracia. ¿Pero qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Vamos, acompáñame entonces a Lucas capítulo 2. Un evangelio antes, Lucas capítulo 2.
versículo 40. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿De quién están hablando? De Jesús. De Jesús. Y la gracia de Dios era sobre él. El mismo apóstol Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14, anótale el pasaje. ¿Qué es la gracia? ¿Quién es la gracia? Muchas veces llevamos a la palabra, al término en el griego, charis, ¿no? Y vemos que la gracia es un regalo inmerecido. Así definimos la gracia, un regalo inmerecido. ¿La misericordia qué es? Es un regalo inmerecido. Porque si fuera algo que tú te mereces, no sería ni gracia ni misericordia. ¿Estamos de acuerdo que todos somos pecadores a los ojos de Dios? Y Dios nos sigue proveyendo todo. Aún la gente que no cree, aún la gente que no cree en Dios, aún la gente que no cree en su Hijo, Dios sigue derramando gracia común en ellos. ¿Cómo? Hay un sol. ¿Y el sol es para los creyentes y no creyentes? ¿El oxígeno para quién es? ¿Eso saben cómo se llama? Gracia común. Gracia común. Pero el cristiano tiene una gracia adicional porque honra al Señor, porque sabe quién es el Señor, porque cree en el Hijo. Y entonces recibimos una gracia diferente, mucho más grande, por la fe en Cristo, por la fe en Él. La gracia es una de las manifestaciones de su amor. La gracia es una de las manifestaciones de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces quiere decir que la extensión del amor es la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Gracia, gracia. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, regresamos a Juan, capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? ¿Quién es la gracia? Cristo es la gracia. La gracia siempre vino por Jesucristo como Hijo eterno. Quiere decir que la gracia no solamente es en el Nuevo Testamento, también es en el Antiguo Testamento, porque Cristo es eterno. El Hijo es eterno. Y si Cristo estaba lleno de gracia, quiere decir que entonces la gracia es eterna. La gracia siempre vino por Jesucristo como Hijo eterno. ¿Cómo se manifiesta esa gracia? Por la muerte en la cruz. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hoy creo que tienes que orar, tienes que pedirle al Señor que puedas entender justamente ese sacrificio que te lleve a un arrepentimiento, a decir, quiero sentir espiritualmente qué es estar frente a la cruz viendo a Cristo crucificado por mí. Que eso que ya pasó hace 2000 años siga siendo en mi vida un motivo por el cual tengo que vivir una vida completamente distinta a la que hoy vivo en Cristo Jesús. No podemos ser cristianos insensibles.
no podrías llamarte cristiano. No puedes ser un cristiano indiferente. Realmente tú tienes que ser un cristiano que lleve justamente las marcas de la cruz, las marcas de Cristo en tu vida. Así fue lo que me dijo Pablo. Yo llevo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos deberíamos llevar al arrepentimiento. Cada vez que tú y yo no estamos haciendo las cosas bien delante de los ojos de Dios, nos tiene que llevar justamente a un quebrantamiento espiritual, a un corazón completamente triste, de decir: Señor, hoy volví a fallarte, hoy volví a lastimarte, hoy mi relación contigo se acaba de romper por mi pecado. Y que te vayas de rodillas y pidas y clames al Señor, que realmente pidas tu perdón, para que nuevamente venga esa restauración con el Señor. ¿Cuánta gente vive en pecado y tiene tiempo de no tener un arrepentimiento sincero con el Señor? Se le ha hecho ya costumbre vivir justamente una vida así, insensible, indiferente, fría, justamente por el pecado. Y es lo que creo que como nosotros que estamos frente a un púlpito tenemos que hacer pensar hoy a la grey, tenemos que hacer pensar hoy a la oveja, si realmente estás caminando conforme a lo que Dios ya estableció. ¿Realmente soy digno de caminar con Cristo hoy? Pero que venga justamente esa reflexión, no como una falsa humildad. Porque muchos dirán: no, yo ya soy digno porque Cristo murió en la cruz. Sí, de palabra. Lo dices de palabra, pero no lo vives. ¿Somos dignos de sentarnos a la mesa del Señor? Dios ya nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es lo que dice justamente en la carta de Efesios. ¿Realmente hoy estás considerando de manera profunda el que estés sentado justamente en esa mesa, en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Porque entonces tu actuar, tu andar, tu hablar tendría que ser congruente con ese sentar en esos lugares celestiales. Si no estamos siendo ¿qué? Religiosos como los fariseos, como los escribas. Ellos se jactaban de conocer la ley, se jactaban de que realmente llevaban la ley, porque pensaban que por la ley iban a ser salvos. ¿Cuánta gente vive en ese autoengaño? Hoy necesitamos de su gracia, amados. Yo no puedo servir al Señor si no es de su gracia. Estoy imposibilitado. Yo no puedo estar aquí frente a ustedes si no fuera por la gracia del Señor. Porque todos somos indignos. Todos. Pero por su gracia hoy te ha hecho caminar juntamente con Él. Te ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Y yo oro y le pido y clamo al Señor que realmente en esta iglesia hoy sea una iglesia que marque una diferencia. Que seamos cristianos realmente, que vivan realmente a Cristo en su vida. Jóvenes que hoy están entrando por este lugar y que llegan a este lugar. Jóvenes que ya son de casa, que realmente vivan hoy a Cristo en su vida. Los niños que están en este momento allá en escuela dominical están aprendiendo justamente de Cristo. Qué triste cuando solamente los 20 minutos, 15 minutos, media hora que estuvieron aquí en la iglesia, ya no más le hablan de Cristo en casa. Y tú tienes esa casa por gracia, y tienes trabajo por gracia, y tienes salud por gracia. ¿Cómo no poder hablar justamente de Cristo, nuestro Señor, todos los días de nuestra vida?
¿Crees que como cristianos necesitamos ciudades de refugio? No, necesitamos a Cristo en nuestra vida, porque Él es nuestro refugio. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué haces cuando estás deprimido, cuando estás triste? ¿Qué haces? ¿A quién buscas? ¿Cómo lo buscas? Terminamos la velada de oración. Nuestra última velada de este año la terminamos. La pregunta es, ¿cumplimos? ¿Cumplimos como iglesia? ¿Cumpliste como iglesia? ¿Veniste como iglesia? Tenemos que quitar parte del sueño de nuestra carne y poder dársela como sacrificio vivo, santo al Señor. Y eso solamente se lleva cuando tú llevas una relación con Él más diferente. Si no tienes una lectura sistematizada de la Biblia en tu vida, ¿qué vida estás llevando entonces en el Señor? Muchos dicen, pastor, llevo yo el plan de lectura, estamos por terminar justamente el plan. Unos cuantos días y terminamos de leer la Biblia completamente. Gloria a Dios por eso. ¿Qué te dejó eso? ¿Te sirvió? ¿Estás por terminar o hace cuánto la suspendiste y nunca más la volviste a retomar? ¿Cuántas veces has escuchado un plan de lectura anual y ni siquiera te has acercado para decir, oye, ¿cuál es? Enséñame, mándamelo. Quiero al menos ponerme al corriente, aunque no empecé el año, pero quiero al menos terminarlo leyendo. ¿Sabes por qué no lo has hecho? Porque eres religioso. Es la diferencia hoy que tiene que marcar nuestra vida. Venimos a un lugar a escuchar a Dios. Perfecto, ya cumpliste, muy bien, palomita. ¿Cuál va a ser tu reto, desafío saliendo de este lugar? ¿Cuál es? ¿Cuántos pasajes has anotado durante que empezamos la predicación? ¿Cuántos? ¿Cuántos de esos pasajes te los sabes de memoria? ¿Cuántos? Pero aún así, la gracia de Dios sigue derramando en nuestra vida. Tenemos un gran ejemplo de gracia. Quiero que me acompañes al capítulo 8. Estamos en el Evangelio de Juan. Amén. Capítulo 8. Creo que muchos hemos leído este pasaje. La mujer adúltera. Y dice, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Cómo veían a Jesús? ¿Cómo ves tú a Jesús? Hay una gran diferencia entre llamarle maestro y llamarle Señor. Hay una gran diferencia. ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Solo como maestro o como tu Señor, como tu Salvador, como Cristo? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Cuánta gente conoce así la Biblia? Y solamente la conoce de manera parcial y no total. Porque justamente en Deuteronomio, en Levítico, habla de adúlteros, no de adúltera. Si alguien está adulterando, tienen que ser dos, no puede ser solo una sola persona, ¿o sí? El adúltero tiene que ser sorprendido junto con la adúltera. Y si la adúltera fue sorprendida, tiene que haber sorprendido también el adúltero.
¿De qué estaba lleno el corazón de los fariseos? ¿De qué estaba lleno justamente el corazón de los escribas? De ley, no de gracia, no de misericordia. Estaba lleno de mentira, porque solamente se les ocurrió traer a la mujer, porque la consideraban de un menor valor que el hombre. ¿Y cuántas veces tú eres justamente igual a la persona que no tiene a Cristo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo te refieres a esa persona que no tiene a Cristo? Cuando deberíamos ser 100% misericordiosos. Porque esa gente que tú estás hablando mal de esa persona no tiene a Dios como tú lo tienes. Esa persona está justificada a los ojos de Dios porque no lo conoce. Pero tú y yo no somos justificados porque lo conocemos a Él. Y muchas veces ofendemos más nosotros a Dios que el que no lo conoce a Él. ¿Cierto o falso? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Wow! Solamente esa frase tenía que venir de parte de un ser perfecto, de un hombre perfecto. Alguien que realmente no tenía nada ni quien poderle reprochar o acusar de algo. No había forma de acusar a Jesús de algo. Por lo tanto, entonces Él confronta justamente a los fariseos y a los escribas que se encontraban ahí, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Quién de ustedes se siente realmente con la autoridad espiritual de hablar mal de esta mujer? En nuestros tiempos diré eso, Jesús, porque nosotros no apedreamos, ¿cierto? Eso lo hacen los judíos, los que viven todavía en la ley. Pero nosotros podemos hablar de alguien. ¿Quién de aquí se siente con el corazón completamente limpio para hablar de mal de alguien? ¿Quién? Y la pregunta es: ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué murmuras? Murmuras del maestro, murmuras del compañero, murmuras de tu jefe, murmuras del pastor, murmuras de tu hermano, murmuras de tu esposa, murmuras de tu esposo, murmuras de tus hijos. O sea, te la pasas murmurando, quejándote, hablando mal, sembrando discordia. ¿Eso no es pecado? ¿Eso no es pecado? Por supuesto que es pecado. Sigo leyendo, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. ¿Quién era el único que podía condenar a la mujer? Jesús. Él tenía toda la autoridad para condenar a la mujer. ¿Cierto o falso? Cierto. Porque Él es el juez supremo. Es el juez de jueces. Cuando tú y yo pecamos y alguien más está condenándonos por ese pecado, acuérdate que tenemos un juez supremo que Él jamás te va a condenar.
porque ella murió justamente por eso. Y dice aquí, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Saben por qué la perdonó? ¿Saben por qué lo hizo? Por gracia. Por gracia. Independientemente que se haya presentado o no al adúltero, ¿ella tenía que haber sido muerta apedreada? Sí, ¿no? Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. Yo te doy de la gracia, te doy de mi gracia, porque soy un ser lleno de gracia y verdad, lleno de misericordia. Cuánta gracia justamente Dios sigue derramando en nuestras vidas, aún por eso que somos pecadores. No merecemos nada, por eso necesitamos la gracia, necesitamos la misericordia. Aquí mismo, en el capítulo 11, a veces somos tan ligeros en hablarle a Dios que no cuidamos justamente eso. A veces cuestionamos a Dios cuando lo único que tenemos que hacer es obedecerlo a Él. Obedecerlo a Él. Aquí Marta, en el versículo 21, capítulo 11, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué hizo Marta? ¿Qué hizo Marta? Reprochándole de por qué no estuvo Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es Marta? ¿Cuántas veces reprochamos cosas a Dios? Es que Dios, no puede ser que esto es injusto. ¿Quién soy yo para decirle que Dios es justo o injusto? Al menos que sea yo más justo que Dios. Para decirle si Dios es justo o no es justo. Jesús tenía todo el poder o toda la autoridad de haber dicho, desaparece. Y se acaba el tema. Pero finalmente, ¿no? Jesús nos vuelve a mostrar que era un hombre de gracia. A veces somos insolentes delante de Dios, ¿no? Cargados de tanto reproche hacia Dios, culpando a Dios siempre de nuestras propias decisiones, cuando somos nosotros los responsables de lo que tú decidas. Otro ejemplo fue cuando Jesús está en la cruz. Y una de las 7 frases de Jesús en la cruz, dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se ven tanto lo que hacían, pero al final lo hicieron. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Lo crucificaron? Sin embargo, reconocía Jesús que dentro de esa mente, de ese corazón completamente depravado, no había un entendimiento, no había un discernimiento. Y por eso Él acude a la oración al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde lo dijo Jesús? En el hecho de muerte. Nuevamente vemos la gracia de Jesús. Hoy te invito para que reflexiones realmente si estás viviendo bajo la gracia de Dios y qué te está llevando justamente la gracia de Dios. La gracia de Dios o aquel que vive bajo la gracia de Dios primeramente reconoce los dones que Dios ya le dio y los usa para Él. El que no vive bajo la gracia de Dios no reconoce, no identifica los dones que ya Dios derramó en esa vida, en ese corazón. Aquel que vive en la gracia de Dios ha dejado de criticar y de quejarse. Y esas quejas y esas críticas se han convertido justamente en amor hacia el prójimo.
pero solo aquellos que viven bajo la gracia. Aquellos que viven bajo la gracia hoy son más tolerantes y pacientes con los demás, porque saben que es la gracia. Porque justamente así es Dios con cada uno de nosotros, es tolerante y paciente. Aquel que vive bajo la gracia de Dios busca justamente una madurez espiritual. Busca ser maduro día con día, siendo transformados de gloria en gloria, cambiando justamente la imagen de Cristo. Hoy tienes que reconocer realmente si estás siendo agradecido con Dios a través de su gracia. Si tú no estás viviendo bajo la gracia de Dios, nunca vas a poder entender entonces el propósito que Dios tiene justamente en tu vida. La única manera de ser transformados y de recuperar la imagen de Cristo es a través de su gracia. Y si cada vez tú te pareces más a Cristo es por su gracia, entonces quiere decir que tú te queda claro lo que tú tienes que hacer hoy. Simplemente el barro moldeable en las manos de el alfarero. Y que Dios siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. No hay excusa, amados. Tú no puedes estarte excusando porque eres joven, porque eres adolescente, porque eres adulto, porque ya estás viejo. Vamos, que ya tenemos ya una cierta edad de edad ya en esta tierra, no podemos justificarnos de que porque ya tengo 61 años, no. Con mucho mayor entrega y compromiso tengo que demostrar que por la gracia del Señor estoy aquí parado enseñando justamente su palabra, no solamente de manera oral, sino vivencial, amados. Y yo les invito a que hagan eso. Amén. Levántate, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias por lo que tú estás hoy hablando a nuestra vida, mi Dios. Gracias, Señor, porque hoy somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mi Dios, por tu misericordia y por tu gracia que derramas en nuestra vida, mi Dios. Reconocemos que en esta carrera de la fe, tú pruebas nuestra fe. Reconocemos que no somos nadie si tú no estás con nosotros. Anhelamos profundamente, Señor, que tú sigas inyectando, Señor, de tu fuerza en nuestras vidas. Que nos sigas empujando, Señor, a través de tu Espíritu. Que nos sigas convenciendo de aquellas cosas que deben ser cambiadas en nuestra vida. Quita la ceguera, Señor, de nuestra vida. Quita, Señor, aquellas cosas que nos están impidiendo poder verte, el poder escuchar de ti, Señor. Crea en mí, Señor, un espíritu recto, comprometido, que te ame, que te sea fiel, Señor, en todo momento. Ayúdame a buscarte en todo momento a ti, Señor, y darte lo mejor de mi vida, Señor, lo mejor de mi juventud, lo mejor de mi madurez. Los mejores años de mi vida tienen que ser para ti, Señor, solo para ti. Úsalos. Los pongo ante tus pies, Señor, para que tú los uses como tú quieras. No hay otra forma que yo pueda hacer o decir, sino a través de lo que tú puedas hacer en mi vida, mi Dios, para que te glorifiques, te exaltes. Anhelo profundamente que esta iglesia despierte, Señor, y que realmente viva una vida vivencial, un conocimiento vivencial que lo lleve a recuperar justamente la imagen de Cristo en sus vidas, en su matrimonio, en sus familias. Anhelo profundamente, Señor, que nuestro caminar sea firme, un caminar seguro, limpio, puro, santo, apartado para ti, Señor. Anhelo que esta iglesia sea santa,
sea una iglesia, Señor, que en sacrificio vivo aprende a entregar justamente ese cuerpo, mi Dios, para que tú puedas agradarte y glorificarte a través de él. Hoy somos un cuerpo, Señor, o somos parte de tu cuerpo. Un cuerpo que está unido justamente a ti. Un cuerpo que necesita demostrar que somos un cuerpo santo, vivo, limpio, merecedor de ser tu futura esposa, Señor. Dignos de ser tu esposa, Señor. Bendice, Señor, esta semana, que esta semana sea plena en ti, llena de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor. Haz, Señor, que realmente dentro de mí, Señor, avive el fuego que hay dentro de mí a través de tu Espíritu, a través de un compromiso, a través de un caminar contigo constante, perseverante. Todo eso te lo suplico, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.